La noticia del día es la discusión en el Congreso del Presupuesto General de la Nación. Dentro del proyecto hay dos artículos que causan revuelo. Uno, el que plantea suspender la ley de garantías en época de elecciones, y el otro, el que permite a los colombianos cambiarse de régimen pensional. Empecemos con este último, el de las pensiones. Sol Suárez, ¿cómo sería el traslado? Buenas tardes. Margarita, televidentes, buenas tardes. Sí, pues usted habla del artículo 104 que plantea que el traslado sería durante la vigencia del 2022 y que todas las personas que hoy están en los fondos privados y quieran devolverse a Colpensiones lo podrían hacer, pero con dos condiciones. La primera es que les falte 10 años a pensionarse, es decir, los hombres que tengan 52 años de edad y las mujeres que tengan 47 años de edad. Y la segunda condición es que ya hayan estado en Colpensiones o en el régimen de prima media y que hayan cotizado 750 semanas y que por alguna información mala o errónea tuvieron que pasarse a los fondos privados y se quieran devolver a Colpensiones. Esas son las dos condiciones. Este traslado express le cuesta al gobierno 3.8 billones de pesos. En el siguiente informe les cuento los detalles. Este es el artículo 104 que está siendo discutido en estos momentos en el Congreso de la República. Contempla que todos los colombianos que se quieran devolver de los fondos privados de pensiones a Colpensiones lo puedan hacer, pero eso sí, cumpliendo con dos requisitos. El primero es que tengan 10 años menos de su edad de pensión, es decir, los hombres 52 años y las mujeres 47 años. La segunda es que tengan como mínimo ya cotizadas 750 semanas en el régimen de prima media, es decir, los que ya estuvieron en Colpensiones y por una mala decisión se trasladaron a los fondos privados tienen la posibilidad de devolverse. Acogimos la inclusión de un artículo en el cual se permitirá para la vigencia de 2022 el traslado express del régimen de ahorro individual al régimen de prima media a los hombres y mujeres mayores de 52 y 47 años respectivamente que lleven cotizadas más de 750 semanas en el régimen de prima media. Según los cálculos del gobierno, este cambio express de cerca de 19.000 personas en el 2022 le cuesta al país 3.8 billones de pesos. Para los fondos privados es dinero que vamos a terminar pagando todos los colombianos con más impuestos. Vamos a darle unos subsidios en la práctica a personas de muy altos ingresos. Personas que tienen pensiones de más de 20 millones de pesos van a recibir subsidios por 1.000 millones de pesos o algo así. Y eso lo vamos a pagar entre todos los colombianos. En lo que concuerdan los voceros de los dos regímenes es que es necesario asesorarse muy bien porque con esta norma puede pasarles a muchos colombianos que se cambien de nuevo de sistema de forma errónea y sufran las consecuencias más adelante. Como este artículo ya tiene el aval del Ministerio de Hacienda, por supuesto para Colpensiones y para el Ministerio de Trabajo es una buena noticia, además porque va a pasar una cantidad de recursos de los ahorros de los Sagrande de solidaridad del régimen de prima media. Sin embargo, también para los fondos privados es necesario que las personas que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos pues verifiquen muy bien la información porque podrían cometer errores al momento de trasladarse. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Gracias. Y seguimos con este tema porque la posibilidad de que hay traslados entre fondos privados y Colpensiones para la gente que está cerca a pensionarse es una vieja discusión. Pero ¿por qué la gente se quiere trasladar de un régimen a otro? ¿Cuáles son las diferencias? Me acompaña Henry González a esta hora para entender un poco mejor justamente, Henry, cuáles son esas características de cada uno de los sistemas. Pues para empezar, hablemos de esos sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que hay? Pues Ana Milena, buenas tardes. Hoy efectivamente existen dos regímenes pensionales. Uno es lo que llaman el régimen de prima media o régimen público, que es el que administra Colpensiones, solamente ellos están en ese régimen. El otro sistema es el régimen de ahorro individual, que es lo que llamaríamos el sistema privado, y lo administran justamente 4 fondos privados, como lo llamamos, Colfondos, Protección, Porvenir y Scandia. Esos son los dos sistemas a los cuales una persona normalmente se podría pensionar, salvo que esté en algún sistema especial, como por ejemplo las fuerzas militares o Ecopetrol, que tienen su propio sistema particular de pensiones. Bien, Henry, ahora expliquemos las similitudes de los dos sistemas. Bueno, hay similitudes efectivamente, como por ejemplo los aportes. Independientemente de si yo me afilio a uno o al otro sistema, el aporte será del 16% sobre los ingresos que uno reciba. Si yo soy empleado dependiente de una empresa, entonces el 12% de ese 16, 12 puntos, los pone la empresa. Y a mí me descontarían de nómina 4% restante en ambos sistemas. Ahora bien, la edad para pensionarse
pensionarse en principio también es la misma, 57 años como mínimo para las mujeres y 62 años para los hombres. Claro que hay una pequeña excepción o posibilidad en los fondos privados de pensionarse antes, que ahora más adelante la miraremos. Henry, y para aclarar dudas, uno se pensiona en Colpensiones según el tiempo y en los fondos privados según el capital aportado. Así es, ¿cierto? Sí, esa es la regla general. En Colpensiones sí o sí uno tiene que tener 1.300 semanas cotizadas para poder pensionarse. Si llega uno a la edad de pensión y no tiene 1.300 semanas, se fregó, no lo pensionan. En el caso de los fondos privados, uno podría pensionarse con un salario mínimo, inclusive si tiene un poco menos de semanas, 1.150. Pero en los fondos privados la regla general es que a uno no le miran el tiempo, sino el capital, el monto del dinero que uno logró ahorrar. Inclusive, si yo tengo mucho dinero ahorrado, 400, 500, 600 millones de pesos, podría inclusive, y esta era la excepción que mencionaba, tener una pensión anticipada porque tengo un buen capital y en cualquier caso la pensión en ambos sistemas será de por lo menos un salario mínimo y en el caso de los fondos privados, si yo tengo al menos 250 millones de pesos en promedio ya ahorrados, podría pensionarme anticipadamente también. Henry, cuando ya llega ese momento de pensionarse, ¿cómo se define el valor de pensión en cada sistema? Esa platica que uno va a recibir. Pues esa es una de las grandes diferencias si ponemos la siguiente, bueno, aquí está, liquidación de la mesada. Nunca va a ser menos de un salario mínimo, ni en Colpensiones ni en los fondos privados. Pero la gran diferencia está aquí. En Colpensiones a uno, cuando ya le van a liquidar con qué pensión me voy a pensionar yo, con qué mesada, miran el promedio de mi salario de los últimos 10 años, no lo que tenía antes. En los últimos 10 años, ¿cuánto es el salario? Sacan un promedio y sobre ese promedio te dan un porcentaje que se llama la tasa de reemplazo. Lo mínimo que te darían es el 65%, lo máximo sería el 80%. En los fondos privados no miran el salario ni absolutamente nada, miran cuánta platica logró ahorrar usted en toda la vida y a eso le sacan una rentabilidad, unos rendimientos y sobre esa suma de dinero entonces calculan la pensión de acuerdo con la expectativa de vida. Ahí dice con el capital ahorrado. ¿Y si se acaba esa platica ahorrada? No, en principio digamos que la plata no se acaba. Hay digamos algunas situaciones especiales en las cuales eventualmente a uno podrían pasarlo de una pensión digamos de ahorro programado si uno las cogió al comienzo y si se le está acabando el capital por alguna circunstancia, entonces lo pueden pasar a uno a otro sistema donde ya digamos hay una pensión de renta vitalicia, pero son casos digamos en principio excepcionales. Bueno, hay otro tema que es importante, Henry, es que en este país, en Colombia, solo se pensiona el 20% de los trabajadores. ¿Qué pasa con esa plata que aportó el otro 80% de los trabajadores que por una u otra razón no se pensionan? ¿Esa plata se pierde? No se pierde, pero también esa es otra de las grandes diferencias entre los dos regímenes. En Colpensiones a uno le devuelven lo que uno aportó, se llama una indemnización sustitutiva. Le devuelven los aportes ajustados por inflación, no hay una rentabilidad. En los fondos privados también devuelven los saldos que uno aportó durante toda la vida, le ajustan por inflación esa plata, digamos a pesos de hoy, pero además le dan una rentabilidad y ahí está la gran diferencia y ahí sale uno beneficiado más en los fondos privados que en Colpensiones, le sale más dinero, digamos. Henry, para concluir, y la pregunta que muchos están haciendo en el día de hoy es ¿cómo saber cuál sistema le conviene más a uno? Es una pregunta muy difícil por una razón, porque lo sano sería uno tomar una decisión desde cuando uno se afilia por primera vez a un régimen pensional, pero uno no tiene una bola de cristal si yo tengo 20 años para saber cómo va a ser toda mi vida de aquí a los próximos 40 o 45 años. Por eso es difícil y cuando ya uno se da cuenta y entiende cómo le está yendo en la vida, puede ser ya tarde, que es lo que le está pasando a la gente que ahora pide devolverse para un lado o para el otro. Pero en general, las líneas generales son las siguientes. En Colpensiones le convendría estar a personas que tienen una buena estabilidad laboral, que en general siempre están trabajando. ¿Por qué? Porque van a lograr completar las 1.300 semanas que se exigen como mínimo. O también si una persona tiene ingresos altos sobre los cuales cotizar, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque recordemos que sobre los últimos 10 años el promedio salarial es que me van a dar
pagar mi pensión, me saldría una mejor pensión allá. En los fondos privados, ¿a quiénes les conviene? En principio, a personas que están en la informalidad o que en general tienen muchos altibajos de estabilidad laboral y no van a poder cotizar las 1.150 por lo menos semanas que se exigen en los fondos privados. ¿Por qué les conviene? Porque si me van a devolver la plata, me va mejor en la devolución de esos saldos en los fondos privados que en Colpensiones. Personas que también en general siempre ganan un salario mínimo, les convendría más eventualmente estar en los fondos privados. ¿Por qué? Porque si de todas maneras aquí o allá me voy a pensionar con un solo salario mínimo, en los fondos privados lo lograría solamente con 1.150 semanas. En Colpensiones me toca esperar 3 años más para completar las 1.300. O finalmente a personas con muy altos ingresos en cualquier época de la vida. ¿Por qué? Porque como en los fondos privados miran es cuánta plata uno ahorro, entonces si yo gano un buen salario, me convendría estar en Colpensiones, en los fondos privados, porque ahí van a mirar es cuánto ahorré, sin importar si yo ahorré toda esa plata cuando era joven, cuando estaba en una edad media, o si lo aporté todo al final de mi vida laboral. Bueno, pues Henry González, muchas gracias por aclararnos estas dudas, por dejarnos el panorama mucho más claro a los colombianos. Eso sí, importantísimo, asesorarse. Así es, sí señora. Y para eso existe la doble asesoría. Hoy día, si uno se quiere trasladar en uno o en otro lado, le ofrecen la doble asesoría, que además es por ley, para que tanto Colpensiones como los fondos privados lo asesoren y así uno tome una decisión mucho más informada. Henry, gracias. Margarita. Ana Milena, Henry, así las cosas, la pregunta que surge es, ¿cómo es el proceso de traslado de fondos de pensiones hoy? ¿Por qué se está congestionando la justicia por esa razón? Acá les explicamos. Hoy las personas que buscan jubilarse tratan de encontrar el mejor sistema con máximos beneficios. ¿Cómo saberlo? Los ciudadanos se pueden cambiar de régimen, pero con un requisito que no se puede obviar, pero también hay prohibiciones. Las personas que desde el año 94 hasta el año 2016 se trasladaron entre regímenes pensionales no contaron con el deber de información, asesoría y buen consejo que está hoy en día en la ley. Colombia tiene una restricción para traslados para afiliados a los que le resten 10 años o menos para acceder al derecho pensional. Esto es mujeres desde los 47 años y hombres desde los 52 años. Esta situación está ocasionando una enorme congestión en la justicia porque muchos se quieren trasladar de fondo privado a Colpensiones, pero lo rechazan. Otros ya no tendrían ese derecho y por eso acuden a la justicia. Para aquellos afiliados que, al carecer de doble asesoría, tomaron decisiones desacertadas y no pueden corregir esta situación sino por vía judicial, generando litigiosidad y congestión del aparato judicial. Los jueces y tribunales del país, en su especialidad en materia laboral y seguridad social, están totalmente congestionados porque hay muchísimas personas que trataron de tener un mejor futuro de pensión afiliándose a fondos privados de pensiones y al final se dieron cuenta que esa no era la opción que ellos necesitaban. La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública el próximo 28 de octubre porque el tema es de interés nacional. Justamente para analizar los niveles de litigiosidad y congestión judicial de nulidades de traslado para la corrección de la situación pensional de los afiliados. La Corte examinará una gran cantidad de tutelas para ver si se está respetando la Constitución y garantizar el derecho a la información de las personas que buscan el mejor fondo de pensiones para su vejez. Ahora hablemos del segundo artículo en la ley de presupuesto que genera polémica y que permitiría suspender la ley de garantías. José Miguel Polanco, ¿esto qué significa en época de elecciones? Ana Milena, estamos hablando del artículo 125 que fue presentado por diferentes partidos afines al gobierno nacional, que implica que durante 4 meses anteriores a la campaña, tanto para el Congreso como la presidencia, se puedan celebrar contratos interadministrativos. ¿Esto qué puede decir o qué puede traducir? Que se puede utilizar para corrupción y hacer campaña política por parte de funcionarios o servidores públicos. Vuelve y juega. Una vez más sobre la mesa del Congreso se encuentra un artículo en el Presupuesto General de la Nación con el que se busca suspender la ley de garantías, es decir, que entidades territoriales y del orden nacional podrían celebrar contratos interadministrativos durante el periodo electoral de 2022. Sería un terrible error
llevaría a un incremento drástico de los riesgos de corrupción en un contexto electoral, pero estaríamos haciéndole un favor a quienes están detrás de los recursos públicos y de intereses políticos. En el gobierno Santos también hubo un intento para suspender la ley de garantías, pero no tuvo éxito. El entonces senador Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe se opusieron a la aprobación de esa iniciativa. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Esas son las trampas de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas. Hoy, 4 años después, el mismo Duque cambió de posición. Si usted mira lo que sería limitar por 6 meses su capacidad de firmar convenios y después lo que le tocaría enfrentar en los 6 meses antes de su elección, quiere decir que perderían 1 año. En el Congreso las posiciones están divididas. Viola a todas luces la ley porque es una ley estatutaria y no puede ser modificada a través del presupuesto general de la Nación, que es una ley ordinaria. Adicionalmente le correspondería esta competencia a las comisiones primeras. Se eliminó la prohibición para que los alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional puedan firmar convenios interadministrativos y con esto no frenar el desarrollo de los territorios. Las fechas de la Ley de Garantías para el 2022 son: el 13 de noviembre de 2021 inicia la restricción por elecciones al Congreso. El 29 de enero de 2022 inicia la restricción por elecciones presidenciales. Es importante recordar que tanto el artículo 104 de régimen pensional y también este artículo 125 aún están en discusión en las comisiones económicas del Congreso. Es decir, que todavía no están aprobadas y se espera que la próxima semana se defina su futuro. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.